Les damos la bienvenida a todos nuestros usuarios. Esto es Sala de Prensa y hoy hablamos de un tema clave para todos los colombianos y es de la reforma pensional que cambiará el esquema actual de jubilación para todos los colombianos. Pues el gobierno nacional ya puso unas líneas rojas. Sobre esto le vamos a ampliar y por eso tenemos como invitado a Javier Almanza, quien es director del área de Derecho Laboral del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario. Bienvenido a Sala de Prensa. Muy buenas noches, Alejandra, y a todos los televidentes. Pero también nos acompaña nuestro compañero José Miguel Polanco. Bienvenido también a Sala de Prensa. Alejandro, cordial saludo para usted y también para el profesor Almanza. Mire, quiero comenzar con José Miguel justamente para iniciar esa conversación en torno a esas líneas rojas que marcó el gobierno nacional en esta segunda audiencia que se adelanta de la reforma pensional. ¿Me corrige, José Miguel? No, está perfecto, Alejandra. Sí, ya se cumplen 2 días de lo que ha sido estas audiencias públicas que han venido adelantando los diferentes ponentes o coordinadores ponentes de este proyecto, de esta ponencia que se está construyendo y sería radicada, según hemos conocido, la próxima semana, antes del 17 de mayo, para iniciar esa discusión. El día de ayer, el turno fue para los fondos privados de pensiones. Allí estuvo, pues, algunos de los representantes de estos fondos, también estuvo presente los coordinadores ponentes, como también muy de cerca ha estado el gobierno nacional, tomando atenta nota a cada una de esas preocupaciones. El día de ayer finalizó esa reunión y de manera inmediata citaron a una cita, o mejor, una reunión o un encuentro en la Casa de Nariño con el mismo presidente de la República, Gustavo Petro. Allí se sentaron los coordinadores ponentes, los ponentes de los diferentes partidos políticos, estuvo el viceministro de Trabajo, la ministra de Trabajo y también un grupo de asesores de la presidencia, para escuchar esas primeras recomendaciones, pero también, como usted lo mencionó, Alejandra, al inicio de este programa, para trazar esas líneas rojas que son muy importantes para el gobierno nacional. Una de ellas tiene que ver con el umbral de esas personas que van a tener que cotizar de manera obligatoria al Fondo de Pensiones Público. Ese umbral se está establecido en 3 salarios mínimos, es decir, si una persona o los televidentes, usuarios que nos están viendo, gana entre 1 y 3 salarios mínimos y se aprueba esta iniciativa tal y como está, les tocaría aportar obligatoriamente al Fondo de Pensiones, Alejandra. Bueno, partiendo de esta primera línea roja que nos establece José Miguel, hablemos justamente, doctor Almanza, de lo que representa esto. Es decir, hay un interés, por lo menos por parte del gobierno nacional, de que se establezca digamos, esos 3 salarios mínimos que una persona, es decir, una persona que gane hasta 3 salarios mínimos, tiene la obligación entonces de cotizar su pensión en el sector público. Pero, sin embargo, digamos que los fondos privados no están muy de acuerdo con esta propuesta, pues ellos están planteando que se mantenga entre el máximo, entre el 1.5, máximo entre los 2 salarios mínimos. Hablemos de eso, doctor Almanza. Inicialmente hay necesidad absoluta de robustecer el sistema público. Sin embargo, digamos que es normal y natural el cuestionamiento del fondo privado, porque hay que reconocer que las personas que están entre 1 y 3 salarios en este momento, la mayoría, casi el 80%, pertenecen a los fondos privados. ¿Eso qué implicaría? Todo el proceso migratorio que se va a presentar de esas personas que pertenecen en este momento a los fondos privados y que están en ese rango de 1 a 3, tendrán que pasar directamente a Colpensiones, hoy Colombiana de Pensiones, que es el fondo público. ¿Eso qué va a implicar? Que generosamente, como su nombre lo puede generar o su cifra lo puede abultar, inicialmente quedaría con una desfinanciación en el régimen de ahorro individual ostensible, porque estamos hablando de un 79, un 80% de los afiliados al respectivo fondo que están en ese rango salarial. Eso finalmente va a buscar es financiar la gran base que puede tener el régimen público y fortalecerlo como una política de Estado. Sin embargo, pues hay detractores y hay gente que está a favor y en contra. Lo importante aquí es observar que no podemos eliminar de lleno ninguno de los 2 regímenes y que deben coexistir. Esa es la conclusión que muchos llegamos. Ahora, es importante precisar que la libre elección debe estar en juego en este momento con esta reforma. No hay posibilidad que una persona pueda elegir en algún momento si quiere estar en el fondo privado o en el fondo público. Mire, antes de entrar a hablar sobre el tema de la libre elección, que es un tema del que también le voy a preguntar a José Miguel, porque sé que hizo parte del debate incluso, mire, hablemos
Ese 80% de afiliados más o menos, usted me corregirá también, doctor Almanza, estaría representado haciendo matemáticas en alrededor de 13 millones de personas. Esas 13 millones de personas estarían pasando entonces al fondo público. Pero lo que hay que tener en cuenta en este momento es que el sistema de pensión que nosotros estamos manejando es un sistema de pensión subsidiado. Es decir, en el fondo público normalmente lo que ocurre es que se promedia con base en lo que nosotros estamos contribuyendo, lo que nosotros estamos ahorrando, se hace un promedio y termina no siendo exactamente lo que yo ahorro, lo que termino recibiendo durante mis años de pensión, durante mi vejez. Entonces, con base en ese contexto que hago, quiero decir, si no termina siendo también contraproducente, por ejemplo, que toda esta cantidad de personas pase al sistema público cuando sabemos que de por sí ya en ese momento es mucha la carga que ya tiene el sector público para poder pensionar a una persona. Claro, la interpretación que inicialmente se puede dar es que estas personas van a cubrir la diferencia que se está presentando o el rezago que hay desde la creación prácticamente del sistema público en nuestro sistema pensional. Porque hay que recordar que la persona, como lo implicas o como lo explicas, se puede pensionar con un promedio, es decir, el 75% de lo cotizado durante los 10 últimos años o los 20 últimos años. Ahora una nueva tendencia o corriente que es el 75% del valor cotizado, pero durante toda la vida laboral, pero aún así sigue sosteniendo el Estado una gran carga. También se presentó durante la historia laboral de muchas personas que cotizaron bien muchas veces sobre un salario mínimo o uno o dos salarios, y en los últimos 10 años que decía la ley, que era el tiempo necesario para pensionarse y conseguir ese umbral de pensión, el monto de la pensión, cotizaron sobre 20 salarios. Entonces, esa diferencia salarial de cotización la ha seguido asumiendo el Estado durante mucho tiempo. Ahora, el traslado y la migración de las personas que vendrán, ¿qué va a pasar? ¿Va a cubrir o va a aliviar parcialmente una primera situación, que en este caso en particular es llamémoslo así, un pañito de agua tibia para lo que va a presentarse, que es la inducción o llamémoslo así, la conclusión que puede estar llegando, que aún así va a seguir un déficit dentro del sistema y ese es el gran riesgo que se está corriendo. Al migrar a todas estas personas, aún así no van a tener con qué responderle en su totalidad a las personas que van a seguir cotizando o a esas personas que se están pensionando. Ese dinero, ese capital va a cubrir contingencias anteriores o pensiones anteriores y sostendrá el famoso hueco fiscal que muchos analistas hablan de ese tema. Pero a futuro seguirá prolongándose el problema. Es decir, en efecto, esa ampliación de la cobertura podría estar representando algunos riesgos en este momento o con lo que se viene de pronto a futuro en el caso de aprobarse esa reforma pensional de la manera como está establecido. Ya hablábamos también, José Miguel, del tema de la libre elección. ¿Qué se habló al respecto? Sí. Pues bueno, hemos hablado con algunos constitucionalistas y dicen, bueno, acá se está violando el derecho a la libre escogencia porque la gente, pues como es libre de escoger si quiere que una EPS lo atienda o no, también tiene derecho a elegir si un fondo público o privado puede acogerse las pensiones. Pero yo quiero aprovechar el momento porque, bueno, estamos aquí en los pasillos del Congreso de la República, acabo de salir aquí también la senadora Angélica Lozano que dijo que en unos minuticos venía, que estaba en el baño, pero acá nos encontramos con uno de los voceros del partido de la U, porque es que aquí es determinante. Digamos, escuchamos las propuestas que están dando los fondos, escuchamos lo que han dicho también las universidades, los centros de pensamiento, pero aquí la última palabra la tiene el Congreso de la República y son los partidos políticos. Senador, bienvenido a Sala de Prensa de Caracol Ahora. Y bueno, ustedes ya dentro de la bancada han venido analizando no solamente la reforma pensional, sino la reforma laboral, la salud, pero esta pensional genera preocupación para diferentes sectores. La posición de ustedes frente a esto, ¿cuál es? Porque bueno, está esa disyuntiva, el Partido Conservador dice somos independientes y ustedes están en la búsqueda de si se van a la independencia o continúan de gobierno, pero ¿cómo ven, con qué ojos ven este proyecto, esta iniciativa? Un cordial saludo para ti, José, y para todos los televidentes. De verdad que el partido de la U va a estar en todo lo que es las discusiones que se vayan a establecerse en la reforma laboral y en la reforma pensional, como también lo ha venido haciendo en la reforma de la salud. En este caso, los miembros de la Comisión Séptima de Senado y Cámara van a estar muy prestos para cuando a bien nuestra directora de partido, nuestra presidenta, se reúna con el ministro del Interior, a bien cuando sea convocada, que ya ha sido convocada, en el caso de la reforma a la salud,
para atender el llamado y para escuchar no solamente el planteamiento del proyecto de ley, sino también para establecer lo que nosotros muy respetuosamente consideramos sugerencias del legislativo hacia el ejecutivo. ¿Les preocupa la pensional? Sobre todo ese umbral que estamos hablando con Alejandra, también con el doctor Almanza, que bueno, hay mucha gente, son casi 13 millones de colombianos que tendrían que movilizarse al fondo público y dicen los privados, oiga, estamos preocupados. Ustedes son los que tienen la última palabra. ¿Cuál es esa sensación? ¿Hay preocupación? ¿Qué le han dicho ustedes al gobierno nacional? Recordemos que empezó los primeros planteamientos de la reforma pensional, se hablaba de 4 salarios mínimos. Hoy ya se va moderando a 3. Esperemos que arranque la discusión y que sea en el seno de las comisiones séptimas y cuando pase la plenaria, que podamos buscar un punto de equilibrio y que sea lo mejor para el pueblo colombiano. Senador, pues muchas gracias. Senadora Angélica, porque también acá pues la idea es escuchar, muchas gracias a usted también, escuchar varias de las voces, porque al fin y al cabo ustedes son las que tienen la palabra. Le estoy diciendo al senador Correa que, pues bueno, el pulso está en el Congreso, a pesar de las recomendaciones que den los fondos, las recomendaciones que dé la sociedad, pero bueno, ustedes que son afines al gobierno, están en esta gran coalición muy cercana al gobierno nacional, ¿cómo ven estas propuestas de la reforma pensional, sobre todo ese umbral que ha generado tanto malestar dentro de los ciudadanos y la gente pensionada? Yo llevo 9 años luchando por los pensionados. Resulta que somos 50 millones de colombianos y solo hay 2.400.000 personas con pensión. Resulta que los mayores de 65 años van creciendo, pero muy pocos tienen pensión. Hay plena informalidad, no cotización. Entonces, lo que nos espera a los colombianos es un envejecimiento precario en la necesidad. De tal forma que la reforma es indispensable. El diablo está en los detalles y esos detalles son los que se tienen que dirimir en democracia, con argumentos y calculando los efectos. La reforma tiene varias cosas sin duda muy buenas. Garantizar una vejez digna a las personas que no tienen cómo pensionarse, imposible oponerse a eso. El tema, por supuesto, es garantizar las fuentes, pero que la gente más pobre, más vieja, con total precariedad tenga pensión, buen punto de ese primer filar. El gran debate, y por supuesto que los fondos privados se oponen, porque hoy tienen cotización de casi 10 millones de personas, y aquí van a bajar, solo van a tener la cotización de quienes devenguen más de 3 salarios mínimos. Otro tema crítico, complejo, va a ser la transición. Sí. Se dice 1.000 semanas, pero por supuesto debajo de 1.000 semanas hay 200 o hay 950 y es diferente estar en 950, en 800, en 700 que estar comenzando la vida laboral. Entonces esa transición puede tener la mejora, la necesidad de mejora, de ampliar, de gradualidad. Y me aíslo un poquito, acabamos de ver en Francia este país cómo se volcó. En Francia todos los ciudadanos cotizan 43 años. 43 años cotizando. En Colombia cotizamos 25. Y allá hay mucho menor desempleo y muchísimo menor, casi inexistente informalidad. De modo que el reto de lograr la cuadratura del círculo de más gente pensionada implica que aquí hagamos esa discusión de los detalles, porque ahí es donde vamos a lograr el objetivo. Senadora, gracias. Mula. Alejandra, estábamos ahí precisamente, estamos en vivo para Sala de Prensa de Caracol ahora, senadora, por eso precisamente porque se los cogimos, porque yo sé que están corriendo, pero ese punto también que mencionaba, y ya lo vamos a ampliar un poco, Alejandra, con el doctor Almanza, también tiene que ver con esas 1.000 semanas y es ese régimen de transición, porque según lo que está establecido en el proyecto inicial, empezaría a regir a partir del año 2025. Mire, claro que sí, y le quiero trasladar entonces esa pregunta al doctor Almanza, porque es que quedan muchas dudas de pronto para las personas que están como al tanto de qué va a pasar. El ejemplo que ponía la senadora y es, por ejemplo, hay personas que tienen 200, pero también tienen 950 semanas ya cotizadas y entonces no entrarían a beneficiarse, por ejemplo, dentro de este proceso de transición. ¿Cómo explicamos esto? Inicialmente hay que mirarlo desde varias ópticas. La primera va a ser desde el punto de vista financiero, es decir, de la sostenibilidad del sistema, y por eso determinan una media que podría ser las 1.000 semanas inicialmente o lo que logren estabilizar. En el entendido y recordar que en el sistema pensional colombiano nosotros nos pensionamos con 26 años de cotización, que son las 1.300 semanas. Esas 1.000 semanas que de pronto lleguen a colocar
como un punto medio, es decir, una transición, que sean las personas que puedan ser beneficiadas con el régimen actual, tendrá que ser la discusión incluso con asocio del Ministerio de Hacienda para poder determinar, porque 50 semanas multiplicado por un número determinado de personas puede hacer la diferencia en algún momento dentro de una reforma y de sostenibilidad, porque el problema aquí no son la de estar afiliado o no, el problema es la sostenibilidad en el tiempo. Por eso es que muchos sostenemos que las edades deben aumentar, como le explicaba la senadora también. En Francia se presentó el aumento, realmente es por sostenibilidad, más no el aumento de semanas, pero sí en tiempo para poder obtener mayor recaudo. Y lo otro, y el punto más importante de la reforma pensional, que la gente no se percata, no nos percatamos muchas veces, es fortalecer una nueva reforma laboral o tener clara una reforma laboral que nutra o ayude a generar empleos para que existan cotizaciones al sistema. Si no hay sincronía en ambas reformas, por más que lleguemos a las 1000 o hablemos de 1050 o de pronto de 900 o incluso 800 semanas, en el tiempo es lo que realmente la proyección hay que tenerla presente en el tiempo a futuro. Entonces no vamos a estar haciendo absolutamente nada si discutimos 900 o 300, si no tenemos una política de generación de empleo, poca o mucha cotización, pero que tenga nutrida la cotización al sistema, que ingrese algo. Por ejemplo, yo quisiera plantear un ejemplo específico. Hay una persona que logró cotizar 950 semanas, pero lo hizo en el régimen privado. Entendemos que en el entendido de que se apruebe la reforma, esta persona no se beneficiaría, por supuesto, con el régimen de transición y por ende, digamos que esta persona también tiene un salario de 2 salarios mínimos, está adquiriendo. Entonces, tendría que verse en la obligación de cambiarse de régimen, es decir, de irse a lo público, a cotizar en Colpensiones, por ejemplo. Entonces, ya se le sumarían incluso el número de semanas, el tiempo para poder pensionarse. O sea, sería doblemente afectado, ¿no? Literal, porque también hay personas que de pronto, pongámosle el siguiente ejemplo, hay personas que también no quieren o saben que en el fondo no se van a lograr pensionar. ¿Sí? Y están en el fondo privado. Y hay que recordar algo, en ambas figuras o en ambos regímenes, entiendas el fondo público, Colpensiones o fondo privado, los que conocemos en nuestra legislación, tienen 2 figuras para devolver los aportes cotizados y en uno es más benéfico que en el otro. Entonces, algunos quisieran quedarse, que de pronto están en ese rango de 1 y 3 salarios, que quieran quedarse, no van a poder porque la norma lo va a obligar automáticamente a irse al régimen de prima media, razón la cual el régimen de prima media por pensiones entregará menor valor. En el ejemplo que coloca, que podemos ser usted o yo en este momento, que podemos tener 900 semanas, 970 para ponerlo más extremo. Si saliera la reforma la próxima semana, automáticamente nosotros tendríamos que irnos, que estamos cotizando en el ejemplo, entre 1, 2 salarios o incluso 2.5 salarios, tendríamos que pasarnos obligatoriamente al régimen de prima media, que aún así tendríamos que estar sometidos bajo el régimen esperando hasta los 62 años que eventualmente pueda darse si no reforman la edad y las 1.300 semanas que pueda cobijarnos en el sistema. Razón la cual claramente se ve que las personas vamos a estar presionadas a una no escogencia, sino a unas condiciones establecidas por una legislación sin conocimiento o tener de pronto el criterio para poder determinar dónde me conviene estar, como originalmente han establecido todos los sistemas pensionales del mundo, una escogencia. José Miguel, ¿qué más se dijo entonces al respecto también sobre el caso del régimen de transición? Sí. Sí, Alejandra, es que este tema pues ha generado todo lo que está generando en estos momentos aquí en Sala de Prensa, que es obviamente pues muchos comentarios, reacciones, y bueno, yo le preguntaba ese mismo caso al viceministro Iván Jaramillo. Yo le dije, bueno, ¿qué va a pasar con las personas que hoy en día tienen 950 semanas? Entonces, lo primero dice, por eso estamos poniendo un plazo de vigencia de 2 años, es decir, si se aprueba este año, hay 2 años para que esas personas que están en 950, 970, hablando de los ejemplos que pusimos anteriormente, puedan cumplir esas semanas y puedan aplicar pues a ese régimen anterior en caso pues de que se apruebe este año. Había otro caso, y lo pongo sobre la mesa, doctora Almanza, y es, ¿qué pasa si una persona tiene 400 semanas cotizadas, dejó de cotizar porque, bueno, decidió dedicarse a sus hijos, tenía los recursos, es una persona de clase media,
¿Qué va a pasar con esas personas que solamente llegaron a las 400 y que a pesar de que hay 2 años de gabela, como uno dice colegialmente, pues no las va a alcanzar nunca? Pues nos dice el mismo viceministro, a esas personas se les va a aplicar el semicontributivo, es decir, se les va a dar una pensión acorde a las semanas cotizadas más el subsidio de 223.000 pesos, que es lo que se está proponiendo en estos momentos para que pueda tener una pensión digna. Esos son algunos de los temas y de pronto algunas de las aclaraciones que ha venido dando el Gobierno Nacional, porque son muchas las personas, como usted lo decía, doctora Almanza y Alejandra, que están ahí como que en ese orden de las 900, 950, y claro, escuchan este tipo de propuestas y pues ya empiezan a preocuparse porque dicen, o sea, no nos vamos a pensionar. En efecto, uno de los mayores problemas es eso, la sumatoria de semanas y sobre todo, hay que recordar algo, las condiciones, porque no solamente hay que hablar de semanas, sino las condiciones de la cotización o del estilo de vida de la persona, el monto de la cotización. Hay muchos factores que de pronto la persona puede estar con 400 semanas, pero hombre, hay un factor diferencial. No tenía de pronto el salario mínimo ni los 2 salarios, sino que de pronto eran 4 o 5 salarios, pero nunca estuvo, como lo mencionaste, se dedicó de pronto al hogar o de pronto dejó de trabajar, se fue del país y volvió. Hay muchas variables que puedan presentarse que de pronto no va a ser representativo ese auxilio económico frente al tema. Entonces creo que no nos lo han explicado en su totalidad y va a ser sujeto de modificaciones también en el trámite legislativo. Y también no debemos olvidar que nuestra Corte Constitucional tendrá que hacer la revisión, como su nombre lo llama, si está acorde sí o no a la Constitución, estas figuras o estas modalidades, alegando ese principio de sostenibilidad financiera del sistema, que es nuestro verdadero talón de Aquiles en el sistema pensional colombiano. Miren, yo quiero poner sobre la mesa, ya que teníamos ejemplos, quiero cambiarles un poco el tema en el que nos concentramos, que son muchos puntos, el que hay que debatir en torno a la reforma a la salud, y es otra preocupación que está sobre la mesa, y es quién va a ser el encargado del manejo de los recursos. ¿Le dijeron algo sobre esto, José Miguel? ¿Quién es? Sí, pero hay un artículo en específico porque esa es una gran preocupación que tenían los colombianos y obviamente sectores políticos y es, bueno, todo va a quedar, han dicho según algunos sectores políticos de oposición, en el monopolio de Colpensiones. Pues ayer en la reunión de Casa de Nariño hablamos con algunos de los coordinadores ponentes y nos manifestaron que se llegó a un acuerdo con el Gobierno Nacional. ¿El acuerdo en qué consiste? En un artículo en donde se crea un fondo especial, un fondo aparte a Colpensiones, liderado por personas totalmente diferentes a la administración de turno, para que se garantice el buen uso y pues el buen destino de cada uno de estos recursos y de estas 13 millones de personas que entrarían a aportar su pensión a Colpensiones o al fondo público. Eso pues ya aparentemente dio el aval el Gobierno Nacional y eso da un poco de tranquilidad en algunos sectores. Quiero entonces trasladarle la pregunta al doctor Almanza, ¿qué opina al respecto justamente de que sea un fondo externo, compuesto por personas independientes al gobierno quienes se encarguen del manejo de estos recursos? Inicialmente es necesario tener presente que cómo va a ser es la distribución más que sea el fondo. Está bien, es válido que sea un tercero, llamémoslo así, un tercero neutral o parcial frente al tema, pero entonces vendría la discusión. Si son privados, pues obviamente al sistema público no le va a gustar y si pertenecen al Estado no le van a gustar a los del sector privado. Creo que sería una mixtura. Sin embargo, entraríamos en la discusión casi que de escenario desde los tintes políticos, pero una tercera entidad que se dedica a administrar los recursos podría ser el punto intermedio para financieramente sostener la naturaleza incluso de ambos. En este caso, ayudar a fortalecer y robustecer el régimen público porque debemos recordar siempre la sostenibilidad financiera del sistema y adicional, los recursos no son los suficientes. Indiscutiblemente, esos dineros tendrán que capitalizarse o generar rendimientos para que pueda sostenerse, porque el dinero no va a entrar y no va a salir de manera automática. Tiene que haber alguna ganancia dentro del mismo sistema para que él se pueda nutrir, porque si no hay cotizaciones en el sistema, es innegable la inviabilidad que pueda tener el sistema pensional. Pero considero que puede ser una buena opción, sin embargo, es objeto de que se pueda presentar para trámites legislativos o trámites políticos que pueda de pronto entorpecer la verdadera finalidad de la reforma, que es buscar el mayor número de cobertura, sin embargo, no afectando inicialmente los elementos individuales o las elecciones de cada uno de los sujetos del sistema, es decir, nosotros los afiliados. Mire, yo quisiera que volviéramos a tocar el tema de la libre escogencia,
que ya lo habíamos mencionado rápidamente al principio. Y esto lo pongo sobre la mesa nuevamente y es pensando en la siguiente pregunta, y es ¿qué tan conveniente o inconveniente es para las personas, para los actuales cotizantes, por ejemplo, esta reforma a la salud en el entendido también de la privación a la libre escogencia que se podría establecer desde ya según ese término, ese umbral que se está definiendo en el Congreso de la República? Creo que es importante tener presente que es fundamental hablar de la libre escogencia y es algo que viene de cualquier sistema mundial o en su defecto nosotros en Colombia. Creo que el trabajador que ingresa al sistema laboral o al régimen laboral y que ingresa al sistema pensional debe tener la escogencia. Creo que está haciendo a prueba prácticamente, no dictadura, pero sí la imposición desde el punto de vista financiero, más no de la escogencia del afiliado, porque prácticamente estaríamos amarrados al acuerdo a las condiciones económicas que vamos a tratar en el sistema. ¿Qué va a pasar? Me atrevería a decir que la Corte Constitucional, con los antecedentes judiciales, creo que esa parte, me atrevería a decirlo en este momento, la va a modular, porque el afiliado debería tener la posibilidad inicialmente de su escogencia, pero esa escogencia devendría un deber o generaría el verdadero impacto es en una escogencia razonable. Y la escogencia razonable estamos hablando de que a los trabajadores o a las personas nos deben enseñar lo más básico, así como nos enseñan el voto, nos deberían enseñar la libre escogencia, que en Colombia existen dos sistemas pensionales. Y eso es un tema de transición académica cultural que debería venirse, presentarse desde el bachillerato, desde los colegios, donde nos expliquen, no con tecnicismos, sino explicar la posibilidad de elegir dentro de un sistema para poder tener claridad. Pero eso es un reto supremamente inmenso, toda vez que la tendencia global o mundial es la no permanencia en una relación laboral, porque pues sabemos que la tecnología y diferentes fenómenos van llevando a que seamos cada vez más inconstantes. Pero creo que es fundamental que la persona, y sostengo, que tenga la posibilidad de adecuarse al sistema o que tenga la oportunidad de escogerlo. No la imposición de las condiciones económicas es la que determine en dónde debo estar y dónde debo pensionarme. Mire, José Miguel, sabemos que el viceministro Iván Jaramillo se refirió al tema con usted también. Sí, hablábamos y pues quería como aportar un poco de lo que sí decía el doctor Almanza y es bueno, por eso es que actualmente también existe la doble asesoría para determinar que la persona tome esa decisión si se quiere ir para el fondo privado o el fondo público. Eso también incluso hay sentencias de la Corte, de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en donde se ratifica este derecho fundamental para que las personas tengan libre escogencia. Yo se lo formulé al mismo viceministro pues esta preocupación y yo le preguntaba, pero bueno, si hay libre escogencia para las personas que tienen más de 4 salarios mínimos, entonces ¿qué va a pasar con las personas que tienen 3? O sea, estamos dándole beneficio solamente a un sector de la población que busca pensionarse, eso no sería inconstitucional. Y me dijo, hay posibilidad de que eso pueda cambiar, está en discusión, porque si una persona gana más de 4 o más de 3 salarios mínimos, no tendría que la libre escogencia de decir, oiga, si quiero poner más recursos míos en Colpensiones, pongámoslo, sino que directamente se tendría que ir a los fondos privados. Mire, y otra cosa, y le agrego algo, José Miguel, ya vamos despidiendo, pero para plantearle esa última pregunta también al doctor Almanza, y es que él decía algo, y es lo siguiente, es que como con este tipo de medidas que están tomando del umbral, por ejemplo, de alguna manera están buscando que estos contribuyentes tomen una decisión más acertada frente a dónde llevar sus ahorros de pensión, porque incluso actualmente está ocurriendo que de pronto no por el mismo desconocimiento del manejo de cuál es el régimen que mejor les funciona, pues terminan tomando decisiones erróneas. Un poco así le alcanza a interpretar también al viceministro dentro de sus argumentos. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, inicialmente a veces se presenta ese fenómeno. Es decir, que el trabajador o el afiliado, al momento de escoger o hacer la escogencia, no lo hace de pronto con los elementos necesarios o la conciencia suficiente o con la proyección de lo que se va a presentar. Y el ejemplo frecuente es que muchas personas cuando ingresan a los 18, 19 o 20 años a su primer empleo,
formal, no tienen conocimiento de que existe Colpensiones ni un fondo privado, y muchas veces el empleador le dice, mire, nosotros tenemos eso según estos formularios, el fondo privado, y aquí nos lo afiliamos. Y listo, y la persona tomó la decisión con base, ni siquiera la tomó realmente, sino que le sugirieron firmar y él firmó el formulario y con eso inició su vida laboral. Entonces, eso automáticamente, esa facultad de decisión debería darse con ese concepto de la doble asesoría para que una persona eventualmente no incurra en ese error. Muchos trabajadores que de pronto ingresan ya con una edad muy alta, ejemplo, los 35 o 40 años para empezar una cotización al sistema, inicialmente pues sabemos que por más que pueda trabajarlos, no va a llegar al umbral necesario, que son 26 años de cotización en promedio, que son 1.300 semanas. En ese orden de ideas, la elección debería ser un poco diferente en el sentido de decir mira, es aconsejable, por ejemplo, un fondo privado que te puede generar mayor rendimiento sobre tu capital, pero no diferenciarlo automáticamente por si tienes 3 salarios o 4 salarios, vas a entrar en alguno de los fondos, pero no exonera que la persona de pronto que tiene más de 4 salarios tenga obligatoriamente que cotizar 3 al régimen público y en el excedente tendrá que trabajarlo a la libre escogencia en el fondo privado. La primera pregunta es, ¿por qué no nutrirlo todo al régimen de prima media para obtener de pronto una mejor condición de una pensión? Esa sería de pronto la pregunta que habría que hacerse, o plantear ese tercer escenario, porque hay trabajadores o personas como usted o como yo que podamos tener más de 3 salarios en algún momento, o 4 o 5, ojalá lo sea así, siempre de acuerdo a las condiciones económicas, y podamos sostener eventualmente una mejor proyección de pensión, y no condicionarnos a que debe ser una renta básica, llamémoslo así, de renta básica, que no es básica, sino un tope mínimo de 3 salarios, que no va a ser el 100%, sino un promedio de esos 3 salarios. Porque hay que recordar que no van a ser las pensiones, si yo trabajo con 5 salarios, los 3 salarios van a ser, me promediarán conforme lo establece el régimen actual. Entonces tampoco va a ser generoso para el afiliado en el sistema. Creo que hay demasiadas cosas por aclarar, cómo se van a calcular. Listo, doctor Almanza. José Miguel, ya para finalizar, ¿qué queda dentro del proceso de la reforma? No, solamente se espera que la próxima semana se haga otra audiencia en Cúcuta y de esta manera antes del 17 de mayo se radique la ponencia y así darle inicio a la discusión del articulado. Listo, José Miguel, muchísimas gracias por su reporte. Y también muchísimas gracias al doctor Almanza por acompañarnos aquí en Sala de Prensa. A ustedes muy amables, que estén muy bien. De esta manera culminamos esa conversación, hablamos de la reforma pensional aquí en Sala de Prensa. Nos vemos en una próxima ocasión.